Feliz y bendecido día. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa educativo y cultural Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Hoy hablaremos con una mujer que ha dedicado su vida a la administración de justicia y a formar nuevas generaciones. Si bien es cierto que nuestro programa es en honor a dos grandes hombres, dos hombres universales, Bolívar y Sucre, también hacemos honor a la mujer, y específicamente a la mujer venezolana. Es por ello que hoy tenemos de invitada a la doctora Luzmila Peña, quien es juez jubilada de la Corte de Apelaciones y además es educadora. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, de más está decirles que agradezco la invitación y los felicito por el trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo en pro de la identidad nacional, dando a conocer las colaboraciones, las batallas y todo lo que realizaron Sucre y Bolívar. Así es necesario conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente. Sin embargo, también es necesario contextualizar esa historia. La historia nos trae los recuerdos para poder construir un mejor futuro. Doctora, nuestra Carta Magna, que data de 1999, en su preámbulo establece refundar la República en una sociedad democrática, participativa y protagónica. Lo importante es la justicia. Desde su perspectiva, ¿cómo evalúa la evolución de la justicia venezolana para garantizar esa igualdad y esa equidad por la que luchó nuestro libertador Simón Bolívar? Bueno, con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela, la evolución de la justicia ha sido acelerada. Fue un cambio, se podría decir casi que un cambio de paradigma. La Constitución venezolana es una constitución de avanzada. En una oportunidad que estuvimos en mis estudios, se analizó varias constituciones del mundo y definitivamente había muy pocas o casi ninguna constitución era de la talla de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Es una constitución de avanzada, es una constitución modelo para muchos países, sobre todo pues de América Latina. Allí están señalados todos los principios que generan la igualdad y la equidad en la justicia. Ahí está no solamente normas de derechos humanos, sino hasta normas que se podrían considerar del derecho natural o del iusnaturalismo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a, por lo menos en el caso de los adolescentes, pues también está en la Constitución el derecho a una familia, el derecho, en los casos de la gente que está procesada, el derecho a ser oído, el derecho al debido proceso, el derecho a escoger el defensor que ellos deseen. O sea, hay tantos principios en la Constitución que definitivamente afirmo que es un cambio de paradigma con respecto a las constituciones anteriores, sin desmejorar algunas cosas, pero definitivamente la nuestra, bueno, gracias al presidente Chávez, que es vamos a decir, el padre de esta constitución. Así es. Bueno, si bien es cierto que es necesario conocer nuestra historia, tenemos que trabajar en el presente para poder construir un futuro deseado. Y nuestra juventud es nuestro futuro. Así es. El gran mariscal de Ayacucho, muy joven, desapareció físicamente, pero a través de su juventud logró grandes cosas. Por eso se le llama incluso el gran mariscal de Ayacucho. Decía nuestro libertador, el libertador de América, cómo el Estado garantiza a través de su experiencia la reinserción además y el rescate de esa juventud que a veces tropieza por el futuro de nuestra nación. Es normal tener errores, cometer errores, pero ¿cómo se produce, cómo el Estado trabaja con la reinserción de esas personas que han cometido algún error? Bueno, nosotros tenemos una ley que es la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que también es una ley que cambia el paradigma con respecto a la justicia juvenil. Anteriormente estaba una ley que no reunía los principios que establece la LONNA.
El juicio que se hace a un adolescente es un juicio donde ellos tienen el derecho a ser oído, donde tienen el derecho a tener igualmente, como decía anterior, hace ratico, el derecho a tener el defensor que deseen, el derecho a estar con sus familiares cerca durante el proceso y el desarrollo del juicio. Y una vez que son sancionados, de llegar a ser sancionados porque se demuestre la responsabilidad penal, ellos entran a un sitio donde hay un equipo multidisciplinario que es quienes los ayudan, y por otro lado hay en la LONNA un plan individual. Primero, que para sancionar hay un artículo del 622, ¿verdad?, que establece las pautas para sancionarlo. No se sancionan de forma automática, sino que se toma en cuenta muchos elementos que tienen que ver con la individualidad de cada niño, o de cada adolescente, perdón. Una vez que llegan al centro, que es lo que me pregunta sobre la reinserción, ellos tienen un plan individual. El plan individual es como lo nombre lo dice, individual, de cada niño, de cada adolescente. Ellos allí, bueno, hablo de niños porque la convención habla de niños, no habla de adolescentes. Hago la acotación, ¿no? Aquí en la LONNA se establece pues que son adolescentes, se habla de adolescentes, pero es válido lo de niño, ¿no? Ellos tienen ese plan individual en donde se establecen todas las pautas y se determina qué carencias, qué fue lo que los hizo a ellos delinquir, cometer un hecho punible. Y en base a eso trabaja el equipo multidisciplinario. Una de las cuestiones importantes en la reinserción es oírlos. Tuve la oportunidad de ser en mi paso por la Administración de Justicia, de ser juez de primera instancia, y fui juez de ejecución. El juez de ejecución es uno de los jueces, todos son importantes, son importantes, pero el de ejecución es el que está más directamente en contacto con el adolescente y es el que en todo caso va a ser posible, con ayuda de los equipos y del equipo multidisciplinario, de esa reinserción necesaria para los adolescentes en el país. Bueno, decía yo que estuve en esa oportunidad, mi primera experiencia como juez fue en el Tribunal de Ejecución, y allí pues yo tuve la oportunidad de estar en contacto directamente con ellos. Yo llegaba, por ejemplo, y yo le decía a la directora del centro, yo necesito hablar solo con los adolescentes, y la ley me faculta para eso, y ella me dejaba solo y ellos me hablaban de todo lo que les pasaba. Una anécdota: en una oportunidad me enteré en la calle que habían azotado a uno de los muchachos, y bueno, casualidades, ¿no? Y yo llego al centro, igualmente le digo a la directora, quiero estar sola con ellos, ella me deja sola, y entonces yo los mandé a que se quitaran la ropa, se quedaron en el interior, y efectivamente un muchacho había sido azotado. Entonces, bueno, ahí yo intervine como juez y se hizo lo que debía hacerse, denunciándole a la fiscalía, a la persona que lo había hecho, y lo sacaron. Muy importante su aporte, ¿no? Es necesario entonces que haya empatía entre el sistema de justicia y estos jóvenes que de alguna manera pueden cometer una equivocación. Bien, debemos estar atentos también a nuestras trivias, porque esta emisora, este canal, específicamente este programa educativo y cultural, pretende interactuar con todos ustedes que nos ven y que nos escuchan a través de la televisora de la Fuerza Armada. Nos encontramos entonces conversando hoy en diciembre, ¿no? Diciembre, donde también estamos trabajando, donde nace el niño Dios, donde hay un nacimiento, pero que además el nacimiento de la patria debemos retomarla, y por eso de hecho hoy decidimos cambiar la vestimenta, ¿no? Dando honor a la madre tierra, a la madre patria, a la madre Venezuela. Bien, ya regresamos.
Continuamos conversando hoy, época decembrina, época de nacimiento, con la doctora Luzmila Peña. Doctora, el Libertador en su discurso de Angostura en 1819 establece que moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero además, su maestro, el maestro de maestros, Simón Rodríguez, establece que para poder crear una república es necesario formar republicanos. Usted también es docente. Explíquenos esa experiencia y la importancia de la pedagogía, de la docencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia suya para formar nuevas generaciones? Mi paso por la educación fue una plataforma importante para posteriormente asumir el cargo de juez del sistema penal de responsabilidad. Mientras fui educadora estuve en contacto con muchos muchachos que me convirtieron en una persona más sensible. Además fui profesora guía, que el profesor guía es como el padre de los muchachos en la escuela, en los liceos, fue de educación media. También di clase en la universidad, pero en educación media, básicamente de lo que estamos hablando. Hubo mucho contacto y mucha afinidad y yo entendía cada problema que tenían. Cuando yo estuve ya de juez, ya yo venía con una formación y con otra mirada hacia el adolescente. Y entendía que eso de adolescente es de adolecer la madurez necesaria, y eso me sirvió mucho para yo aplicar la justicia con más equidad y con más igualdad y más humana. La humanidad. Podemos decir entonces que cuando usted recibió ese cargo importantísimo de jueza, ya tenía una empatía con estos jóvenes. Sí, claro, por supuesto, porque ya yo conocía a los adolescentes, estuve trabajando mucho tiempo en educación y fueron muchos los que se acercaban y me hacían preguntas sobre la vida, sobre sus confusiones como adolescente, y fue una plataforma, pues fue una base para cuando yo llegué a ser, y que además entré al tribunal como juez de ejecución, que es el juez que le corresponde el contacto directo con los muchachos. Ya yo venía como preparada, tuve la suerte pues que antes de ser juez fui pedagoga. La tecnología está jugando un papel protagónico también en nuestra juventud. Puede ser buena, puede ser mala, dependiendo cómo lo emplee. La importancia de la parte de regulación, de las leyes, las normas, con el uso no solamente de la inteligencia artificial, sino también las redes sociales de nuestra juventud. Coméntenos. Bueno, yo considero, hay un proyecto de ley que está ya aprobado en la primera discusión. Y yo considero que se debe limitar el uso de las redes sociales a los niños, niñas y adolescentes, porque ellos están en proceso de formación y hay mensajes subliminales que llegan directamente al inconsciente. Es una forma como de manipular, y esa responsabilidad no solamente la tiene el Estado, porque yo considero que también los padres tienen responsabilidad de cuidar a sus hijos, y una forma de cuidarlo es no permitirles permanecer tanto tiempo en un teléfono, en una laptop, vigilar lo que ven. Es más, yo considero que deberían prohibir el uso de las tecnologías a los niños, niñas, adolescentes hasta una edad que tengan cierta madurez, 16 años. Algunos países ya han decidido regular a menores, específicamente Australia. Sí, lo leí. Que pueden usar redes sociales después de la mayoría de edad. Lo importante, pienso, ¿no?, que debe ser la regulación, la supervisión, además, ¿no? Sí. Que es importante. Nuestro libertador Simón Bolívar, según Perdua Lacroix en su diario de Bucaramanga, que es uno de los libros que siempre recomendaba, hablaba de 3 escuelas. La primera escuela es el hogar, donde se enseñan esos principios, esos valores fundamentales para vivir. La segunda escuela representa el sistema educativo que conocemos. Y la tercera escuela representa la universidad de la vida. Podremos decir entonces que el acercamiento hacia esas redes sociales, hacia la inteligencia artificial, hace que haya un caos dentro de este sistema que debería existir. Sí, la familia es fundamental, definitivamente. De hecho, la Constitución se cambia el concepto de lo que es familia, porque anteriormente se hablaba muy automáticamente el núcleo de la sociedad, pero realmente la familia no solo es el núcleo, sino que además es la convivencia constante donde se enseñan valores, principios como la solidaridad, el amor. Eso no se enseña en otra parte. Pues la familia es tan importante. Después de la familia, pues la escuela, pero básicamente la familia es la raíz, es el inicio de la formación de un individuo
que sea útil y que colabore con el desarrollo del país. Usted puede comentarnos, ya que existía esa empatía como jueza de control, ¿cómo eran esas familias de esos jóvenes que habían cometido algún tipo de delito, alguna falta? Bueno, son familias Disfuncionales. disfuncionales, una mujer sola, y considero y hago un llamado pues de responsabilidad a los hombres, porque es una responsabilidad tener hijos. Y bueno, muchas familias solas, mujeres que trabajaban todo el día y dejaban a los niños solos, bueno, sin otras alternativas, si se entiende, ¿no? Por eso es que yo ya hago un llamado de atención pues a los hombres de este país. Si queremos sacar el país adelante, tenemos que ser buenos ciudadanos y ser responsables de nuestras acciones, porque no es posible que se tenga un niño y que no me importa, no sé dónde está, no sé lo que hace. Es un trabajo de dos. Es un trabajo de dos, la familia, exactamente, claro. Bueno, hay mujeres que no tienen la pareja igual, pero en otras circunstancias pues sacan sus hijos adelante. Pero lo correcto y lo ideal sería que estén los dos, porque los dos son responsables del nacimiento de ese ser humano que traen al mundo. Es fundamental entonces para todos nuestros videntes y oyentes y a través de las redes sociales el trabajo de papá y de mamá, que va a formar esos futuros hombres y mujeres dignos y útiles a la patria. Así es. Bien, les recuerdo que pueden participar a través de nuestras trivias, a través de nuestras redes sociales, @Bolívar Sucre Venezuela, a través de la @Funda Matsucre y a través de TechJets, que llegamos a ustedes gracias a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entrevistando hoy a la doctora Luzmila Peña, quien además es jueza jubilada de la Corte de Apelaciones y, lo más importante, educadora. Doctora, esa experiencia suya como educadora, ¿qué puede manifestarle a nuestros videntes en el siguiente segmento? Porque ya regresamos. Bolívar y Sucre, dos hombres universales, nuestra identidad nacional, pero también hacemos honor a las mujeres. Hoy nos encontramos aquí con la doctora Luzmila Peña, ¿verdad? Una pregunta no capciosa. ¿De qué manera estas reformas legales materializan el ideal bolivariano de proteger al más débil y garantizar, por supuesto, los derechos humanos desde la infancia?
Las reformas legales realizadas en este periodo, como la Constitución y la LONA, son las claves de esa protección de la infancia. En la Constitución se establece una serie de principios que van desde el artículo 19 hasta el 30, que son sobre los derechos humanos, y ahí incluye, por supuesto, la infancia, lo que no pasaba anteriormente, porque anteriormente teníamos una ley tutelar que no se hacía juicio, no se hacía absolutamente nada, sino que se criminalizaba la pobreza. Si el niño era pobre, iba a un correccional que se llamaba de esa manera. Terrible. Terrible. Ahí no había protección de la infancia para nada. Que no corregían nada, además. En absoluto. Y si la persona tenía dinero, iba al resguardo de sus padres. Imagínate la diferencia, ¿no? Con las reformas legales, con la entrada en vigencia de la LONA y la Constitución, eso cambió radicalmente. Se habla de un renacer, de un nuevo paradigma en el derecho de niños y niñas y adolescentes. ¿Okay? Anteriormente se le llamaba menores despectivamente, ahora es niños, niñas, adolescentes, pues. Y la inclusión, todas las normas de la LONA señalan pues siempre la prioridad de los niños, niñas y adolescentes, y se está garantizando los derechos humanos de esos niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, yo aprovecho y voy a ver lo que usted trajo por acá, ¿verdad? Ajá. Esta es nuestra chuleta. De acuerdo a los abogados, los juristas, ¿no? Que hablan de la pirámide de Kelsen, nuestra carta magna como la punta del iceberg, y por supuesto la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. La importancia de esta ley, como usted lo plantea, ¿no? Estas reformas que son fundamentales para todos nuestros niños y nuestras niñas. Pudiera hacer una comparación más fortalecida de los cambios que se han producido en esta Quinta República de la Constitución de 1999. Bueno, los cambios son radicales. En primer lugar, que la parte jurisdiccional se establecen 3 jueces supergarantistas, ¿no? Y anteriormente había un solo juez. Uno solo. Uno solo que hacía todas las... O sea, era otro proceso, ¿no? Los cambios son radicales porque ya el niño, hay principios en la LONA como la prioridad absoluta. Primero ellos. Es más, fíjate, una anécdota, una cuestión. Un señor, un anciano y un niño están en el hospital esperando que le atiendan. La ley señala que la prioridad absoluta es el niño o el adolescente. ¿Okay? El principio hay otros principios que también permiten o hacen posible la protección de los niños y adolescentes, como es la familia, ser tratados como sujetos de derecho. Anteriormente eran tratados como objeto de derecho. Anteriormente, ahora son sujetos de derecho. De diferencia de objeto de derecho a sujeto de derecho. Un gran paso. Puede ser un gran paso. Y eso se ha dado en estos 25 años. Eso se dio con el presidente Chávez. Usted me hizo recordar un hombre muy sensible. Además. Con mucha empatía. Así es. Bien, usted me hizo recordar una frase de un filósofo que dice que yo no soy objeto, ¿verdad? No soy objeto, por lo tanto no soy objetivo. Ajá. Yo soy sujeto. Y por eso soy subjetivo. Qué bueno. La importancia de la empatía, ¿no? Claro. Del filósofo Bergamín, ¿no? Okay. La importancia de leer. Tenemos que leer mucho. Es una invitación a toda nuestra audiencia de que estamos aquí hoy con la doctora Luzmila Peña. Una experiencia significativa. En atención a esto, ¿cree usted que la mediación y el entendimiento son herramientas esenciales para consolidar la paz social que nuestra patria requiere? Claro, la mediación y la conciliación están en la Constitución. La mediación y la conciliación están en la LONA, están aquí. Mediación y conciliación. Sí, la conciliación, por lo menos, particularmente la conciliación está aquí. Cuando son delitos, y claro, eso permite la paz, porque hay una conciliación, hay un acuerdo, no hay un proceso donde tengas que enfrentarte a otra persona. Ya en el proceso de adolescente existe la conciliación para los delitos menos graves. Se hace la conciliación, el fiscal está en la responsabilidad primero de hacerla, poner frente a frente al adolescente con la víctima, que eso no es fácil y se ha dado el caso que ellos llegan a sentir lo que siente la víctima en el momento en que se comete el delito, que eso es un aprendizaje.
Por eso es que sí es importante esas herramientas de conciliación y mediación. Y por supuesto traen consigo la paz. Un ejemplo de ello es el caso particular, el caso concreto que estamos viviendo ahorita en Venezuela, donde el presidente Maduro, con su experiencia de canciller, ha sido una persona muy paciente, yo diría que mediadora, para mantener la paz en que estamos viviendo actualmente en Venezuela, cosa que no vivió en tiempos anteriores, unos años atrás, con las guarimbas y todo lo demás. Ahora tenemos paz. Alcemos la voz en señal de la paz. Y además nuestra revolución, como decía mi comandante Chávez, el arma principal de la revolución es el amor. Así es. Entonces, la paz va de la mano con el amor. La importancia de esta revolución, de este proceso revolucionario que estamos viviendo, ¿verdad? Del amor y de la paz, y que ese amor y esa paz debe justamente fundamentarse en la familia, como usted ha hecho hincapié, ¿no? Claro, porque la persona que no recibe amor no puede dar amor. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Si tú das amor, vas a recibir amor. Si tú le das amor a tus hijos, ellos van a ser personas sensibles y amorosas. Así es. Bueno, dicen que el odio, el rencor, los resentimientos es la ausencia de amor, y además es necesario decir también que es la ausencia de Dios. Así es. Bien, continuamos entonces con este programa. Les invitamos a ver nuestras redes sociales, a participar en las trivias, donde podemos justamente obtener algunos premios significativos. Doctora, ¿qué valores patrióticos intentó inculcar en esos futuros abogados para que sirvan a la República con ética? Bueno, tuve la oportunidad de dar clase en la Universidad Bolivariana, y una de las formas de llegar a la gente es con el ejemplo. Era Maracay, eso lo conoce todo el mundo. Yo he sido una mujer toda mi vida honesta. Durante mi trabajo como juez nadie tiene nada que decir, y dormí siempre feliz y contenta, porque sabía que había hecho que siempre hacía lo correcto. Es más, hay un asistente que me dice, después que me jubilé, me dice: mire, doctora, a mí la gente se me acercaba, ¿le puede llegar a la doctora? Ni se te ocurra. Y él nunca me lo dijo después que me fui. Entonces, los valores, bueno, ya los valores vienen de la casa. Lo que uno puede reafirmar es un poco que si van a asumir la responsabilidad, pues tengan en cuenta que van a juzgar, que después de la vida el valor jurídico más importante es la libertad. No es posible que una persona, ¿verdad?, por dinero, llegando a ser juez, porque de repente yo me ubico todavía pues como juez, no se me termina de salir el chip, ¿no? Vaya a juzgar a alguien, o a no juzgarlo, porque también a no juzgarlo, porque reciba dinero o algo. Eso va en contra de todo. Simón Bolívar fue un hombre muy honesto en eso, y siempre habló sobre la honradez, la honestidad y la ética que debía tener un juez. Así es. Bueno, nuestro libertador decía que el talento sin probidad es un azote. Así es. Bien, vamos a nuestro corte comercial y ya regresamos. Continuamos con su programa educativo y cultural Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Venezuela tiene nombre de mujer. Y si bien es cierto que nuestros libertadores fueron hombres, las mujeres jugaron un papel protagónico. Cambiemos ese concepto machista de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, digamos, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y es por ello que hoy estamos conversando con la doctora Luzmila Peña. Doctora, el papel protagónico de la mujer, ¿puede dar un mensaje a esas mujeres que nos ven y que nos escuchan a través de nuestra Venezuela, que necesita de mujeres para seguir fortaleciendo nuestra patria? Como no, claro. Nosotros venimos de mujeres heroínas. En todas las batallas siempre había, junto con los hombres, había mujeres.
mujeres valiosas. Nosotros somos valiosas, nosotros tenemos la sangre de esas heroínas que desde atrás hicieron posible parte de la victoria del país, detrás de todos los libertadores y los héroes. El mensaje que yo les doy es que sigan activas, que no se detengan, que recuerden que nosotros tenemos la sangre de esas heroínas y que tenemos la responsabilidad de sacar este país adelante cada día. Y que tenemos la fortaleza para hacerlo, porque se ha demostrado que las mujeres, somos excelentes administradoras, organizadoras, a estudiar, a seguir activas. No hace falta que no las detenga la edad, que no las detenga absolutamente nada. Sigan adelante con fuerza y con propósito de lograr sacar el país adelante cada día más. Así es. Entonces la mujer juega un papel protagónico en el hogar. Sí. Pero también hoy día en lo social, en lo cultural, en lo político, tenemos una vicepresidenta, ¿no? Sí. Nuestra revolución le ha dado el honor a la mujer. Sí. Coméntenos esa importancia de la participación de la mujer. Bueno, después que cuando entra Chávez al gobierno, la mujer empieza a participar políticamente y hay muchas mujeres que a partir de ese momento han entrado, han sido parte de los representantes o presidentes de los poderes públicos del país, y ahí se ve pues el valor que le dio el presidente Chávez y que le da esta revolución a la mujer venezolana, que anteriormente estaba opacada atrás. O sea, ha sido... Bueno, el orden interno se garantiza con las normas que están allí, ¿verdad? Y con respetando siempre pues el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a los derechos naturales que forman parte pues también de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. No quiero decir con esto que los derechos fundamentales o los derechos humanos sean todos derechos naturales, pero sí respetando la vida, la libertad de expresión, y bueno, eso es la democracia. Y eso es lo que se debe mantener, eso es lo que se debe practicar para mantener la paz interna. O sí, respetando la vida, la libertad de expresión, y bueno, eso es la democracia. Y eso es lo que se debe mantener, eso es lo que se debe practicar para mantener la paz interna. Muy importante. Y se ha hecho muy bien. Estamos en paz. Sí. Estamos tranquilos. Aquí hay paz. Hay paz con mucho amor. Sí, con mucho amor. Y hay libertad. Y hay libertad, claro. Doctora, en la Constitución del año de 1961 establecía que las Fuerzas Armadas deberían ser apolíticas y no deliberantes. Con la llegada de mi comandante Chávez nace la Quinta República. Nuestra Carta Magna cambia el paradigma, la concepción de esa Fuerza Armada que se debe al pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Cómo considera usted ese legado de nuestra Fuerza Armada al pueblo de Venezuela? Es importante porque es que las Fuerzas Armadas son parte del pueblo. No pueden estar divididas ni aisladas. Y lo que hizo el comandante Chávez justamente unirlas al pueblo, que se hicieran parte del pueblo, que anteriormente no pasaba. Y ha sido una colaboración importantísima porque son gente que están preparadas y que ya se sienten parte, pero no es una élite aparte como anteriormente pasaba. Ahora están integrados con toda la nación, con todo el pueblo. Sí, es muy positivo. Por eso que es importante conocer la historia, doctora, y es la invitación, ¿no? Los militares, específicamente el ejército, pues, en forma general, han estado presentes en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de los gobiernos, y Venezuela no escapa de ello. Hay una gran cantidad de presidentes que han sido militares. Es por ello mi apreciación muy personal, es que justamente por eso la Constitución del año 61 pretendía excluir a los militares, o sea, haciéndolos apolíticos, haciéndolos no deliberantes. Y cuando comenzamos a leer, a ilustrarnos, como decía nuestro libertador, se ha roto el velo, hemos visto las luces. Vemos que Platón en su libro La República establecía que el hombre era un animal político. Entonces la política está en todo y usted como parte de ese proceso de justicia, ¿cómo participa la política con la justicia para el bienestar común? Es que la política es parte de lo cotidiano. Yo considero que no hay sociedad sin política.
es necesaria para la convivencia. Bueno, ya te dije que es importante la fusión de las Fuerzas Armadas con el pueblo porque ellos son también parte de la población y son necesarios. De hecho, podemos ver cómo muchos militares están en la parte política, colaborando con el país, y es un legado dejado por el comandante Chávez, porque como decías anteriormente, la Constitución establecía otras cosas y lo dejaba a un lado, como si no fueran parte de la sociedad. Ellos son parte de la sociedad y como son parte de la sociedad deben estar dentro, no aislarlo ni etiquetarlo como apolítico. Ellos entran dentro de la política. Sí, bueno, nuestra Carta Magna establece 3 grandes funciones de la Fuerza Armada, ¿verdad? Primero que todo, la defensa militar, la participación activa en el desarrollo nacional, que es lo que no debemos, y por supuesto el mantenimiento del orden interno, que específicamente corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana. Pero además, ahora hablamos de defensa integral de la nación, con responsabilidad. No solamente la defensa corresponde a la Fuerza Armada, sino que también al pueblo. Claro, sí, el mensaje ético, el mensaje que yo puedo dejar es que, bueno, primero agradecer por la invitación y segundo que yo considero que son necesarios los militares, son necesarios todos. Somos necesarios todos. Somos necesarios todos. Así es. Ahorita con el problema que estamos viviendo en Venezuela, y la Constitución dice que la defensa de Venezuela no solamente es del Estado, sino que también del pueblo. Estamos viendo también en la parte de cómo están formados los milicianos. Así es. Y eso es tan interesante, tan importante para la protección del país. Sí, es necesario decir además, doctora, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben, la milicia es tan longeva como la patria, que pudiéramos decir antes. El padre de nuestro libertador Simón Bolívar era coronel de milicia. Y la milicia ha estado presente durante todo el tiempo de la humanidad. Simplemente mi comandante Chávez retomó el término de la milicia porque era importantísimo justamente la participación del pueblo para la defensa. Con el pueblo todo, nos debemos para el pueblo y por el pueblo. Estamos en época decembrina. Un mensaje para despedirnos a todos nuestros televidentes, a nuestros oyentes que nos ven por las redes sociales, doctora, de este año que debe estar cargado de amor, de paz, de humildad. Bueno, les deseo a todo el pueblo de Venezuela una feliz Navidad, un año nuevo próspero y de mucha paz y de mucha conciencia, sobre todo de mucha conciencia de todo lo que nos pasa como país. No solamente fiestas, sino tener claro dónde estamos parados como venezolanos, como mujeres. Y bueno, les deseo feliz Navidad, feliz año, que lo pasen muy bien y que este año que viene sea excelente, de mucha paz y de mucha prosperidad para nuestro país. Así es, doctora. Bueno, llegamos justamente al final de este programa educativo y cultural Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, y hoy tuvimos como invitada a la doctora Luzmila Peña, quien es juez jubilada de la Corte de Apelaciones, pero además es educadora, una madre educadora, la madre de todo. Venezuela es madre, la tierra es madre. Entonces, honor a quien honor merece, las mujeres. Nos despedimos por hoy y continuamos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, esta época decembrina. Éxito y bendiciones.